Nunca pensé que por una decisión que yo creí simple, la vida me fuera a reventar de la manera en que sucedió. Y es que lo que les voy a contar sirve más que nada como un consejo de cosas que no se deberían hacer, porque yo las hice y hasta la fecha estoy pagando. Mi nombre es Joel, tengo 32 años y he trabajado casi media vida entre el calor de las máquinas, el olor al aceite viejo y los gritos de un supervisor insoportable. En la fábrica donde yo estaba todo mundo se conocía, todos sabían todo de todos, los chismes corrían muy rápido. Y como era de esperarse, en estos lugares los conflictos están a la orden del día. Por esta razón es que la rotación de personal es bastante constante, muy frecuente. Y justamente para una ocasión que estaban solicitando a algunas auxiliares para la fábrica, resultaba que mi amigo Mariano estaba pasando por un muy mal momento económico. Apenas le alcanzaba para la renta y para el gas, y constantemente me decía que quería que su esposa Valeria trabajara. Sin embargo, pues no tenía dónde meterla. Valeria no tenía estudios, no sabía hacer muchas cosas. Así que, de tanto que insistía, pues traté de echarle la mano, ofreciéndole la posibilidad de que se postulara en la fábrica. Oye, Mariano, ¿y si le dices a tu esposa que me dé una solicitud de empleo? Yo conozco a la de recursos humanos, es mi amiga. Igual y si se la doy y sabe que es una recomendada mía, puede que le den trabajo rápido. Hay que intentarlo, te aseguro que no perdemos nada. Yo la verdad no lo pensé. Mariano siempre había sido buen amigo conmigo, desde la preparatoria. Y su esposa Valeria pues era muy tranquila, educada, de esas calladitas, de esas que te saludan y te bajan la mirada, como si le tuvieran miedo al mundo. Les juro que un par de días después, mi amigo Mariano me buscó y me entregó la solicitud de su esposa. En cuanto pude la llevé a recursos humanos, hablé bien de ella, y en efecto, pronto la citaron para una entrevista y le dieron el trabajo. Para mí aquello era normal, era un favor que le había hecho a mi amigo. Sin embargo, el día que llegó Valeria a la fábrica, le mandaron poner un pantalón azul marino de mezclilla bien pegadito. Como ella tenía bastante atributo, pues no había pantalón de su talla, por eso es que le quedaba bien a reventar. Y se le marcaban mucho las piernas, y pues ya saben qué más. Aquella playerita bien fajada que traía, le quedaba de maravilla. Valeria tenía una cintura bastante pronunciada, era un cuerpo perfecto. Y como era de esperarse, pues ahí los muchachos de la fábrica empezaron luego a murmurar. Mira nomás, Joel, ¿ya viste la carnita fresca que llegó? No, pues ahora sí que le vamos a echar más ganas a la producción. Teniendo todo eso enfrente, pues cualquiera se motiva, ¿que no? Yo la verdad trataba de no seguirles la corriente, pero era evidente de que Valeria tenía un cuerpo espectacular. En el día a día ella siempre usaba pants aflojados, playeras grandes también muy flojas. Ella es como si estuviera escondiendo toda esa maravilla corporal que poseía, todo ese deleite visual que poco a poco se me fue metiendo en la cabeza. Al par de días yo ya me imaginaba cosas con ella. Yo no entendía cómo es que a una mujer como esa, mi amigo Mariano la tenía trabajando, es para que la hubiera tenido viviendo como una reina. Al principio honestamente me hacía menso. Me decía a mí mismo que Valeria era la esposa de mi amigo, pero también me repetía a mí mismo que eso que tenía, que finalmente yo no estaba ciego y que por ser hombre, pues en una de esas sí podía caer en la tentación. Y es que yo era soltero, no tenía compromiso y tenía mucho tiempo sin tener novia. Creo que tenía las ganas a tope y por eso es que me distorsionaba la realidad. Pasaron un par de meses hasta que finalmente llegó diciembre y anunciaron la posada de la fábrica. Ya desde que entré supe que la cosa iba a terminar mal. Había música, unas tinas grandes llenas de cerveza, luces navideñas. Y lo mejor de todo es que allí estaba Valeria, con un vestido bien cortito de color negro, enseñando sus grandes piernas.
con unos tacones que le delineaban la figura. Aquel vestido llevaba unos tirantitos cortos, un escote pronunciado. Se había teñido el cabello de rubio y sus labios eran rojo profundo. Yo me di cuenta de que Valeria, para ese entonces con tan poco tiempo en la fábrica, ya se estaba convirtiendo en otra persona. Había tomado mucha seguridad, porque jamás me la hubiera imaginado así. Yo la conocía y ella era otra, pero no negaré que mi vista fue atraída por ella. Yo sentía muchas ganas de tomarla de la cintura, bailar una buena cumbia, de hacerle saber que yo era mejor partido que mi amigo. Y pues ya saben, yo no dejaba de pensar en imágenes en las cuales pudiera ser la mía. Fantaseé y fantaseé mientras me bebía un trago y otro. Hasta ese momento solamente había saludado a Valeria, pero pronto, ya con un poco de valor encima por los tragos, fui y la saqué a bailar. Ella aceptó. Hasta eso solo nos saludábamos y hablábamos poco, pero había su respeto, y ella se sentía agradecida porque por mí fue que entró a trabajar. Sin embargo, yo no me podía resistir. De pronto en una balada bien romántica, pues que la tomo de la cintura y me la pego al cuerpo, pero ella como que se incomodó un poco, más cuando en esa canción le bajaron a la iluminación, casi no se veía nada, y pues ahí sin querer le di un beso. Bueno, sí fue con querer, pero traté de disimular que aquello fue accidental. Nomás era para tantear a Valeria, a ver si caía conmigo y saber si había chance o no. Valeria me dijo que no se sentía bien, que aquello le resultó bastante incómodo y me dijo que ya no quería bailar, que mejor prefería irse a su casa. No pude detenerla. Ella se arrinconó y se fue a tomar un trago. Estuvo ahí en su celular un rato. Seguramente le estaba llamando a un Uber o algo así, pero finalmente se terminó yendo. Me sentí mal. Tenía miedo de que ella fuera a decirle algo a mi amigo Mariano y que entonces ahí se me fuera a armar la bronca. Pero finalmente ella no dijo nada. Al lunes siguiente ella me saludaba, pero ya muy distante. Ella notó rápido que yo andaba de abusivo. Sin embargo, en mi caso, después de haber probado sus labios, yo estaba bien motivado. Yo quería más, necesitaba otra probadita. Ya no sabía yo cómo hacerle para conquistarla. Valeria se puso más distante conmigo, también con los demás hombres, porque ella sabía que aquella noche de la posada navideña, los ojos de todos los bavientos estaban sobre ella. Pero era innegable, Valeria era una belleza, una mujer irresistible. Para una tarde, recuerdo que mi mamá me llamó por teléfono diciéndome que se sentía un poco mal. Como ella era de esas señoras a la antigua, no quiso ir al médico, sino con una curandera, una bruja que vivía por ahí por la colonia de mi madre. Cuando le pregunté que a qué íbamos, me dijo que nomás por una limpia y por unos tecitos, que porque andaba muy malvibrosa, por unas envidias entre vecinas. Yo la acompañé y casi me daba risa nomás de ver cómo es que la bruja le pasaba hierbas, cómo le rezaba y cómo le aventaba humo de un cigarro. Para mí aquello eran puros chantajes, pura charlatanería, nomás para sacarle sus pesitos. Pero a mí lo que más me sorprendió fue que al final, cuando terminó de hacerle el trabajo a mi mamá, la señora que llevaba el nombre de Brenda se me quedó viendo y me dijo algo que la verdad no me esperaba. ¿Llora tú qué, muchacho? Mira nomás cómo te quedas viendo. Yo sé que no has de creer en esto, ¿verdad? Has de decir que qué vieja loca. A ti lo que te hace falta es un poco de amor. Andas bien solo, ¿verdad? Pero cuando quieras, mira, aquí tu mamá ya me conoce, sabe que soy efectiva. Si tú necesitas enamorar a una chica, yo te puedo ayudar. Le puedo hacer un amarre de amor y vas a ver cómo te va bien, cómo la vas a tener a tus pies. Ahí ya no me dio risa. Me puse a pensar en Valeria y en las posibilidades de que esa señora me ayudara. Realmente un amarre de amor podría ser mi solución, pues no lo sabría sino hasta comprobarlo. Por eso es que, una semana después, a sabiendas de que Valeria ya ni me quería saludar, terminé bajando de su red social una fotografía y se la llevé a aquella señora Brenda, para que así me ayudara con un amarre de amor. Aquella señora me recibió
Le dio risa porque jamás se imaginó que yo fuera a volver. Pues la verdad que bueno que viniste, muchacho. Ahorita ando cortita de trabajo. Y como eres hijo de refugio, quien es mi amiga, te voy a atender bien. Vas a ver que esto te va a sorprender. Aquella señora Brenda tomó la fotografía que le llevé, la enrolló al costado de una vela, después le amarró un pequeño hilo rojo, encendió la vela y empezó a rezarle. Empezó a rociarle unos polvitos que cuando hacían contacto con el fuego creaban una llamarada impresionante. Para mí aquello parecía como un juego de brujería, pero la actitud de la señora Brenda indicaba lo contrario. Ella se tomaba muy en serio su papel. A ver, muchacho, ven para acá. Préstame la palma de tu mano. Aquí te voy a escribir el nombre de la muchacha y también el tuyo. Vas a ver cómo este fuego los une, cómo así de caliente va a ser la llama de su amor. Y créeme que si esto no ocurre, puedes venir y te regreso tu dinero. Pero al contrario, yo creo que cuando regreses, es para pedirme que sea su madrina de bodas. Yo cedí mi palma. La señora tomó una especie de plumón de color rojo y escribió el nombre de Valeria, también el mío. Pintó una fecha y después empezó a acercar la palma de mi mano hacia el fuego de la vela. Yo no sabía qué pretendía, pero luego la mujer hizo que mi palma quedara justo al ras de donde estaba el fuego de la vela. Yo nomás sentí cómo empezaba a quemar, pero la señora me decía que no me moviera. No seas chillón, muchacho, ya después te va a gustar. Esto es por tu bien. Ay, nomás aguanta un poquito más. La mujer me dejó por unos segundos la mano ahí sobre el fuego. Se me estaba quemando y ya después, cuando la quité, sentía muchísimo dolor, mucho ardor. A la señora le daba risa y después me pidió la mano y me untó una pomada que prácticamente me anestesió el dolor casi al instante. Tu trabajo ya está hecho, muchacho. Ya vete a tu casa. Ya después me dices cómo te fue. Mientras tanto, esta velita yo me la quedo, también la fotografía. Voy a guardarte este trabajito como una prueba de que mi brujería es real. Ya cuando llegues a tu casa me saludas a tu mamá. Le dices que la veo dentro de un mes. Me regresé a mi casa pensando que aquello pudiera o no ser real, pero ya había dado el paso. Así que no me quedaba más que tener fe, confiar en la brujería de la señora Brenda, y de ser cierto, pues entonces no me importaba que Valeria fuera la esposa de mi amigo. Tranquilamente estaba dispuesto a perder una amistad, con tal de ganarme un bomboncito como ella. Aparte de aquel extraño ritual que la señora Brenda hizo, aquella noche me regaló una especie de pequeña loción. Me dijo que debía empezar a hacerle pequeños regalos a Valeria, y estos regalos debía rociarlos sutilmente con esa loción. Aquel aroma no era tan invasivo, de hecho olía rico. Y con esto me fui y me compré una caja de chocolates, los rocié con esa loción, y para el siguiente lunes fui y los coloqué en el lugar de Valeria. Yo desde la distancia nada más veía cómo reaccionaba. Ella estuvo un poco llena de incertidumbre, pero como dejé un post-it donde venía mi nombre y donde le deseaba los buenos días, recuerdo que ella volteó a donde yo estaba, hizo una cara de confusión y después tiró los chocolates a la basura, también el post-it. Me imaginé que aquello no funcionaría, pero por palabras de la señora Brenda, yo tenía que insistir. Cada día le dejaba otro post-it con buenos días, con una carita feliz. A veces le ponía un caramelo y siempre todo lo rociaba con la fragancia. Y fue un día cuando por fin supe que las cosas funcionaban, porque aquella mañana, Valeria, en lugar de tirar lo que le regalé, ese día volteó y sonrió a verme. Honestamente no sé cómo es que ella no le había dicho nada a mi amigo Mariano. Yo prácticamente la estaba acosando. Estaba siendo tan insistente que aquello se había vuelto tóxico, pero finalmente había una señal de vida, una señal de cariño. Para esa misma noche, cuando fue la hora de la salida, puse mi tarjeta en el reloj checador, tomé las cosas de mi locker y me dispuse a salir para volver a casa. Pero en eso, justo a la vuelta de la fábrica, como no había alumbrado público, nomás vi que Valeria iba caminando, muy solitaria.
Me dispuse a seguirla para ver a dónde iba, pero en eso la interceptó un tipo, uno que llevaba las intenciones de asaltarla. Valeria se puso nerviosa, se quedó paralizada. En eso el tipo se acercó y empezó a revisarle la bolsa, pero yo rápidamente entre la oscuridad pude alcanzar a tomar un palo que estaba ahí. Me acerqué y le di un palazo en la cabeza al tipo. La cabeza nomás le tronó al cabrón, y en eso me dio tiempo para empujarlo, para proteger a Valeria, quien rápido se puso detrás de mí, dejándose proteger por mi musculoso cuerpo. Aquel tipo ni siquiera traía un arma blanca, mucho menos una pistola. Por eso es que al verme ahí, se echó a correr. Afortunadamente no alcanzó a quitarle nada a Valeria, y esta, muy agradecida, me abrazó, y ahí se quedó temblando. Le dije que la acompañaba a su casa, bueno, no más allá a la esquina. Valeria aceptó, y nos fuimos caminando y platicando, conociéndonos un poco más. Por suerte mi amigo Mariano para ese momento trabajaba en una empresa de seguridad. Él era guardia, así que a veces le daban trabajo de jornadas muy largas, hasta de 24 horas seguidas. Por ello es que tranquilamente pude llevar a Valeria, y ya en la esquina de su casa nos despedimos. Me dio un beso en la mejilla y se me quedó impregnado el aroma de su perfume. Sabía que ya estaba dando un paso adelante, y aunque sabía que estaba traicionando una amistad, mi instinto, mi deseo, o quizá la carencia de mujer que tuve por tanto tiempo, era lo que me arrastraba a cometer tal atrocidad. Al día siguiente, estando ya en la fábrica, volví a ponerle un chocolate a Valeria en su lugar, con otro post-it con una carita sonriente. Le deseaba los buenos días. Aquel día ella lo abrió, volteó a verme y saludándome, me mandó un beso al aire. Después abrió el chocolate y despacito lo empezó a morder. Aquel día me sentía yo muy afortunado. Las cosas iban muy bien a mi favor, porque sabía también que mi amigo Mariano estaba desatendiendo a aquella muchacha que estaba realmente preciosa y dejándola completamente a merced del primero que estuviera dispuesto a quererla. Para mi sorpresa, ese día cuando regresé de la hora de la comida, me encontré un post-it. Estaba ahí pegado junto a la máquina en la que yo trabajaba. Era de Valeria, y cuando lo tomé, recuerdo que debajo había uno más, y ese escondía una frase que vendría a cambiarlo todo. Te espero en media hora en la bodega 3. Por favor, no faltes. Evidentemente yo no iba a faltar, y llegado el momento me di a la tarea de ir hasta allá. Aquella bodega estaba muy oscura, tenía muchos pasillos con cajas, con maquinaria vieja, con refacciones y con mercancías, y justo hasta el final, ahí me estaba esperando Valeria. Ni siquiera me dio chance de saludarla. En cuanto llegué me dio un beso, me dijo que la abrazara, y ahí empezamos a besarnos, a acariciarnos, fundidos en la oscuridad del lugar e impulsados por la adrenalina, por la indiscreción de lo que estábamos cometiendo. Fue que poco a poco le fui desabotonando la blusa, le desabroché el pantalón, ya como pudimos ahí, aun con las incomodidades del espacio, pero terminé haciendo la mía. Y créanme que aquel fue el momento más fantástico de mi vida, fue el momento más dulce, porque para mí la traición me sabía como a un manjar, y el cuerpo de Valeria me sirvió como plato fuerte y también como postre a la vez. Ahí sobraron los besos, las caricias, los movimientos de pasión, todo improvisado pero de verdad de corazón. Y aunque fue un momento rápido, fue tan disfrutable que nos llevó a repetirlo una y otra vez, no ese día sino otros, y no solamente en ese lugar, también en otras bodegas, en el estacionamiento, a veces en el baño de ahí de la fábrica. En algunas ocasiones cuando Mariano trabajaba de noche, justo al salir de la fábrica, Valeria y yo nos escapábamos, nos íbamos a algún motel a dar rienda suelta a la pasión. Yo estaba que no la creía, no entendía cómo la brujería pudo llevarme a tal cosa, a darle la vuelta a la situación, de una mujer que no me hacía caso, que me detestaba. Ella finalmente había cedido, se había entregado a mí e incluso me llegó a decir que me amaba. Yo no les negaré que también sentía un gran cariño, estaba enamorado de esa mujer, pero tenía miedo de confrontar el momento, aquel en el que mi amigo Mariano se enterara de que yo le había dado baje con su mujer. Aquello sería un escándalo, seguramente habría golpes y demás,
la cosa podría no terminar bien. Por eso le dije a Valeria que planeáramos algo bien, algo que nos llevara discretamente a elaborar un plan, irnos de ahí lejos, empezar una nueva vida, solo ella y yo, juntos, con un gran amor. Incluso le hablé de matrimonio y de que tuviéramos hijos. Ella estaba entusiasmada, a todo me decía que sí. Es como si la tuviera sumisa, como una esclava de amor. Sin embargo, yo no sé cómo ella llevaba la relación con Mariano. Cómo es que ella quizá ya no lo trataba bien, no me contaba de sus peleas, de absolutamente nada. Simplemente hizo un comentario como de que Mariano ya sospechaba de que ella tenía algo. A lo mejor ya no hacían el amor o ella era muy fría en la cama, qué sé yo, pero a mí no me importaba. Yo estaba disfrutando, me gustaba que las cosas siguieran avanzando. Y un día nos dejaron salir temprano de la fábrica. En aquella ocasión Mariano estaba en el trabajo y Valeria y yo decidimos a ir a un motel. Ahí nos encerramos un par de horas para darnos cariño, para tomarnos unos tragos y relajarnos. Todo salió de maravilla. Para ese momento yo ya traía un carrito, una carcanchita vieja, pero que nos llevaba para todas partes, pues ese mismo día a la hora de la salida, recuerdo que íbamos saliendo, y en eso, justo a la salida del motel, ya nos estaba esperando Mariano, muy enojado. Traía la camisa arremangada y estaba dispuesto a pelear, a golpearme o hasta matarme. Él no se quitaba, me retaba que acelerara, a que lo atropellara. Pero en eso traté de bajarme para calmarlo, para contarle todo, para abrirle los ojos y que por fin terminara su relación con Valeria, que me abriera paso, que nos dejara ser felices. Pero fui muy ingenuo al pensar de que ese hombre, simple y sencillamente, se iba a quedar con las manos cruzadas. Rápido me dio un puñetazo. Mariano era más fuerte, había recibido capacitación para guardia, le habían enseñado a pelear y defensa personal, así que no tardó mucho en someterme. Sin embargo, yo también era fuerte. En una de esas, por suerte, me alcancé a zafar y le puse un puñetazo en la cara, después otro. Le empezó a salir sangre de la nariz y muy enojado, se metió la mano al bolsillo y lo que yo no me esperaba era que sacara una navaja. Ahora sí vente, hijo de la chingada, pinche mal amigo. Mira nomás hasta dónde llegaste, Joel. Yo que te di mi confianza, mi amistad, y con esto me pagas. La verdad es que eres una mierda de persona, y por eso es que te voy a matar. Y tú, Valeria, ahí quédate en ese carro, donde te acerques a ayudarle a este cabrón. Contigo también voy a terminar. Mariano se dejó ir hacia mí corriendo. A como pude yo traté de escapar, pero en eso, él me metió un cuchillazo que me alcanzó el brazo. Me dio un corte tan grande que me empezó a escurrir la sangre. Lo único que hice fue agazaparme, tratar de levantar la mano para pedirle que detuviera, que ya era demasiado, que ya no quería pelear. Por favor, Mariano, mira, me voy a morir si no me atienden. Ya estuvo bueno, ya párale. Ya si quieres en otra ocasión nos damos a puño limpio. Por ahora déjame ir al hospital. Mariano se detuvo, pero en eso, Valeria salió del auto, y Mariano bien enojado la tomó del cabello y se la fue llevando casi arrastrando, amenazándola con la navaja. La camioneta de Mariano estaba a la vuelta de la esquina. En eso nomás vi cómo la subió, cómo arrancó a toda velocidad y cómo se fue alejando en el bulevar. Traté de subirme a mi auto, pero era imposible manejarlo, así que el personal del motel se acercó para auxiliarme. Pero en eso juntos vimos cómo a la distancia, mientras la camioneta de Mariano avanzaba rápido, nomás la puerta se abrió y Valeria salió y cayó directamente al pavimento. La camioneta fácil iba como a unos 80 kilómetros por hora. El cuerpo de Valeria a esa velocidad cayó con mucha fuerza. Se estampó al pavimento y su cuerpo rodó y dio vueltas. Seguramente su cabeza golpeó el asfalto varias veces. Sus brazos se quebraron, sus costillas, sus piernas. Aquello fue brutal. Sin embargo, no fue lo peor, porque en eso, como al costado también iban carros avanzando. Uno de estos intentó frenarse, pero fue imposible que no le pasara por encima a Valeria. Créanme que sí hubo posibilidades de que ella sobreviviera. Con aquel carro que le pasó por encima, todo se perdió. Valeria murió al instante. No hubo modo de ayudarla. Mientras tanto, los hombres del motel me subieron a mi auto. Uno de estos condujo. Otro de los muchachos le llamó a la ambulancia, a la patrulla,
para que fueran a atender la situación de Mariano y de Valeria. Me llevaron en el auto y yo estaba preocupado. Yo quería regresarme a ayudar a Valeria, pero también mi vida estaba pendiendo de un hilo. Finalmente, cuando llegué al hospital, me atendieron. Me cosieron el brazo, me hicieron una transfusión sanguínea. Me dejaron un momento ahí solo para ver que la sangre no me hiciera mal efecto. Pero mientras estaba yo ahí, a Mariano se lo habían llevado detenido y el cuerpo de Valeria se fue directo a la morgue. Créanme que fue un final muy triste. En el funeral de Valeria, me armé de valor para ir. Ya se había corrido el rumor de lo que había pasado y tuve un rechazo por parte de su familia. De alguna forma se me culpó y la verdad es que eso no estuvo mal. Realmente, yo fui culpable de su muerte. Yo la enamoré con brujería, la atraje a mí, le destruí su vida y la llevé directo a la muerte. Y es que Mariano no se iba a quedar con las manos cruzadas. Jamás contemplé que algo así pudiera terminar. Francamente, hoy, que ya han pasado varios años, la culpa sigue siendo un peso que llevo en mis espaldas. Como dije al principio, la brujería es algo que deberíamos descartar. No es lo mejor porque siempre algo sale mal, algo se sale de nuestras manos y eso puede llevar a dañarte a ti mismo, a tus seres queridos, o en este caso fue a Valeria, la mujer de la que me enamoré, una mujer prohibida que era la esposa de mi amigo. Yo jugué muy sucio y eso no se vale. Mi amigo está encerrado también por mi culpa y sé que algún día voy a pagar todo esto. La brujería tiene un precio muy alto. A veces es con la vida con lo que se paga y muchas veces con la libertad, incluso hasta con la salud. Yo no sabré cómo voy a terminar, pero lo que Dios me mande, con lo que me quiera castigar, yo lo aceptaré porque lo merezco, porque jamás de verdad debí haberle hecho caso al diablo, que me puso la tentación, que se metió en mi cabeza y me distorsionó la realidad, me llevó a pudrir mis instintos y ya vieron ustedes cómo terminó todo. Ya vieron ustedes cómo destruí la vida de mi amigo Mariano y sobre todo acabé con la vida de Valeria, su esposa.